por la invitación. Obviamente es un súper gustazo, honor charlar. Y la verdad es que el tema ambiental, como un poco vos decías, me parece que, digamos, la primera cosa voy a intentar, si en ese caso no lo hago, les pido por favor que me hagan un llamadito de atención. Voy a intentar no utilizar demasiado el léxico técnico, jurídico, intentar tampoco hacer muchos llamados a normativa específica, ¿sí? Algunas cosas obviamente, me, además, el ser abogado un poco es la ciencia, es la disciplina con la que me manejo diariamente y es la mirada con la que de alguna manera cotidianamente abordo la cuestión ambiental, pero lo cierto es, y creo que es lo más interesante que tiene las problemáticas ambientales, es que se pueden abordar de todas las ciencias posibles, de todas las miradas posibles, y me parece que eso obviamente, digamos, enriquece claramente el diagnóstico. Eh, un poco cuando charlábamos con Valeria sobre este taller, sobre esta iniciativa, a mí se me ocurrió, si se quiere hacer como una muy simple mirada, que obviamente es una mirada, eh, eh, vuelvo a decir, muy personal, que digamos, obviamente las miradas sobre el ambiente y sobre la historia del ambiente pueden ser vistas, ¿no? Construidas o deconstruidas también de distintos lados. A mí me parece que lo más importante es pensar que siempre, digamos, desde el origen, obviamente desde la presencia del hombre en el planeta, digamos, el hombre lo que siempre ha hecho es modificar el planeta, ¿sí? Obviamente ha habido en cada una de las épocas, en cada una de las culturas, en cada una de las religiones, en cada uno de los pensamientos, digamos, del estado filosófico, ha hecho, digamos, que esa relación entre el hombre y la naturaleza vaya cambiando. Entonces, uno podría decir que, y si cuando uno lee digamos, distintos libros o escritores o pensadores, uno advierte que, si se quiere, la especie que más ha modificado, digamos, a la Tierra es justamente la especie humana, ¿no? El animal humano es el que, si uno lee Sapiens de Harari, uno puede advertir ahí, él hace una descripción muy interesante sobre cómo el hombre ha modificado el planeta a través de su existencia y cómo prácticamente ha extinguido una enorme cantidad de otras especies. O sea que digamos, la presencia del hombre en el planeta, digamos, ha modificado, modifica y modificará, si se quiere, su entorno. Obviamente, esta modificación del entorno, vuelvo a decir, cambia, y me parece que lo más importante es de qué manera el hombre se relaciona con el ambiente o con los recursos naturales. Seguramente, digamos, todos deben haber escuchado en alguna oportunidad la relación, si se quiere, que cómo cosificamos el ambiente, cómo utilizamos el ambiente, digamos, de manera lo explotamos digamos, en su gran mayoría saber sin saber si, digamos, algunos recursos son finitos, otros si no son infinitos. Entonces, esa relación, digamos, se ha modificado en el tiempo. Me parece que primero, obviamente, en un pensamiento antes de la modernidad, otro pensamiento es luego de la modernidad, y lo cierto, digamos, en que todo el transcurso de la existencia humana ha habido una preocupación sobre el ambiente. Obviamente uno podría, digamos, hacer algunos hitos, digamos, de la historia de la humanidad, por ejemplo, en la época por citar algunos, obviamente, la problemática de la peste negra, digamos, donde obviamente el crecimiento de las poblaciones, de las ciudades, sin ningún tipo o con un diseño muy poco atento, digamos, a la higiene de la población, hizo de alguna manera la expresión de la peste negra, digamos, con la presencia de las ratas y entonces la falta de higiene. Esto ha hecho obviamente modificar las ciudades y ha generado lo que hoy podemos ver, el damero que tienen las ciudades, y entonces eso ha permitido obviamente la ventilación de las ciudades, la posibilidad de acceso a agua. Si bien
Roma es un gran ejemplo, ¿no? Digamos, el Imperio Romano era un gran ejemplo de llevar digamos, agua a distintos puntos del imperio, digamos, con el tiempo, y sobre todo luego en la Edad Media, esa idea se fue perdiendo y, bueno, generó, digamos, estas situaciones. Obviamente otra gran hito, digamos, ha sido la primera revolución industrial, donde empieza a haber, digamos, las primeras industrias del vapor, y esto ha generado, ¿no? Obviamente también, digamos, una mayor generación de residuos, de desechos, sobre todo también de situaciones en las que, por ejemplo, determinadas industrias han quedado dentro de las ciudades, hay mucha bibliografía, novelas incluso, para decir algunas, que digamos, muestran esa situación. Seguramente si ustedes han leído, no sé, El perfume, El amor en un tiempo del cólera, digamos, muestran un poco esta situación que se da. De hecho, en nuestro país, en Argentina, acá voy un poquito a la normativa, digamos, da muestras o dio muestras ya por el 1800 de un viejo fallo de la Corte Suprema en el que señalaba claramente a una empresa, una curtiembre que había quedado, digamos, muy cercana a las ciudades y que, bueno, con sus desechos provocaba unos serios problemas de salud, de higiene. Bueno, directamente y alegando, en este caso, el propietario de la industria que tenía una habilitación ¿cómo se llama?, para funcionar. Bueno, obviamente el criterio fue que nadie puede tener un derecho o una habilitación para generar hechos ilícitos o actos ilícitos o para, en este caso, generar más molestias, sino que en esos casos el accionar en este caso de la empresa o de las industrias deben estar acordes, obviamente, digamos, a las condiciones, o ser respetuosos de las condiciones del ambiente. Y esta idea, digamos, a partir final del siglo XIX, del siglo XX, empieza a haber una idea de que la salud es un elemento fundamental. Obviamente empiezan a verse una enorme cantidad de regulaciones que empiezan a describir cuáles son las condiciones ambientales, las condiciones laborales es una de estos formatos, pero luego posteriormente empieza también a haber algún nivel de discusión, sobre todo en los años 60, en los años 1960, 1970, empieza a haber una discusión ya por el desarrollo, ¿sí?, del desarrollo de las sociedades. Empiezan digamos, a preguntarse qué va a pasar, digamos, en el año 2000, ¿no? Es decir, con el desarrollo. Entonces empiezan a haber, digamos, informes, seguramente alguien debe haber leído alguna vez el informe de Roma, Los límites del crecimiento, el informe de la Fundación Bariloche, que le contesta, digamos, al Club de Roma. Empieza, digamos, a haber un gran debate digamos, y a partir del año de 1972, si se quiere, está el gran hito, ¿sí?, de la Declaración de Estocolmo, en donde establece principios que de alguna manera van a ser, y que todos los gobiernos, en ese caso más de 150, 160, digamos, países suscriben, y digamos, son digamos, principios que de alguna manera los países empiezan a ir incorporando dentro de sus reglamentaciones. En ese marco, obviamente, también, digamos, había grandes evidencias de cómo la industria empieza a generar impactos en el ambiente, los problemas de los de los derrames de hidrocarburos, digamos, el famoso incendio en la India con el Bhopal. Empiezan a haber preocupaciones de todo tipo en la industria y empiezan a ver que claramente que esta transformación de la que hablábamos antes por parte de las personas, bueno, digamos, el derecho tiene que empezar a hacer algo. Y entonces ahí empiezan a hacer, digamos, a haber preocupaciones, el derecho desde una reglamentación, ¿no? Y entonces dentro de una de los principios que me parece que es importante y que, digamos, esto ya tiene que ver más con los años 90 y demás, empieza a haber una importante participación, ¿sí?, por parte de la sociedad civil.
Y esto tiene que ver, me parece a mí, esto es una lectura también muy personal, en donde a veces los gobiernos, ¿sí? Incluso la justicia, digamos, no empieza a dar, digamos, demasiados remedios a estas dificultades que acabo de decir. Digamos, estas consecuencias del desarrollo empiezan a tener, obviamente, impactos y, digamos, y hoy por hoy, creo que un poco lo que señalaba Vale Quiroga al comienzo de estos cambios en el clima, esta idea del cambio climático que ya prácticamente es un tema, si no diario, semanal en los medios de comunicación, obviamente habla claramente de la preocupación que la problemática ambiental tiene en los medios. Yo en los cursos de la facultad y demás solemos hacer una revisión de los medios, ¿no? Me parece que es interesante siempre que en este caso quienes empiezan a abordar la problemática ambiental, en este caso desde el derecho, bueno, empiecen a tener, si no lo tienen, si ya no lo tienen, bueno, es una buena ocasión de tenerlo y uno puede advertir cómo hay una enorme cantidad de noticias al respecto y de distintas miradas, desde la ciencia, desde la técnica, desde la sociología, desde el derecho, y todas obviamente preguntándose, bueno, qué hacer con estos problemas. Algunos intentando traer soluciones, otros planteando problemas, otra alertando. Digamos, una de las situaciones que a veces tenemos, en muchas ocasiones vemos, sobre todo en las redes y demás, algunas situaciones muy vinculadas a esta idea del colapso. Entonces, digamos, ahí me parece que nosotros debemos empezar a pensar, o ya desde hace tiempo se empieza a pensar de qué manera nosotros, y cuando digo nosotros, digo la sociedad en general, podemos empezar a generar un debate sobre esto, una participación. Yo la verdad que desde el derecho y desde la facultad tuve la suerte de cruzarme con un profesor que, bueno, pude hacer como un link, ¿no? Entre el derecho y esta idea de la protección del ambiente. Entonces, este profesor, bueno, no sé si lo conocen, pero bueno, seguramente no, que se llamaba Alberto Catán, él me hizo entender que había ahí una relación profesional que podía ser muy interesante y la verdad es que desde mis épocas de estudiante hasta hoy sigo con mucho entusiasmo. Y volviendo un poco a la idea de participación, como les decía, a partir de la Declaración de Estocolmo y posteriormente en Río 92, digamos, hubo un principio que es el principio de participación, ¿no? Y entonces este principio de participación, el principio 10, digo, un poco insta a que los gobiernos empiecen a generar mecanismos de participación, digamos, a la sociedad civil esencialmente para tres grandes temas. Uno, digamos, el acceso a la información, ¿sí? Es decir, que la población pueda tener acceso, digamos, a todo tipo de información respecto de proyectos que puedan impactar, digamos, en el ambiente. El segundo, la participación en la toma de decisiones, es decir, que los gobiernos generen a través de determinadas normativas la posibilidad de que la sociedad civil pueda participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos muchos casos que se dan en muchas normativas regionales, acá en la ciudad de Buenos Aires también, por ejemplo, digamos, en los casos de impacto ambiental. En muchas ocasiones, a través de los procesos de impacto ambiental, se convoca, digamos, a la sociedad para que de alguna manera pueda dar su mirada, su punto de vista, sus críticas, sus aportes en el marco de una toma de decisión, ni más ni menos como es saber si un proyecto qué tipos de efectos puede tener, digamos, en el ambiente o, en este caso, en un ejido urbano. Digamos, obviamente también nuestra Constitución establece la posibilidad la Constitución, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires establece la posibilidad de participación también en la toma de decisiones, por ejemplo, del Código de Planeamiento Urbano y demás. Con lo que esa es otra, digamos, gran posibilidad que establece, digamos, esta idea del acceso, de la participación. Y por último, el acceso, obviamente, a la justicia ambiental o a la justicia. Es decir, que, digamos, desde el Estado se faciliten las condiciones para que, digamos, la sociedad, la población pueda acceder, digamos, a mecanismos ágiles de intervención, esencialmente ya sea para la prevención o para el cese de aquellos actos que puedan tener un impacto en el ambiente. Estas tres grandes líneas de participación obviamente han sido tomadas desde hace
manera más o menos reciente, a partir del Acuerdo de Escazú, en donde, digamos, es el primer acuerdo regional ambiental de América, y entonces eso, digamos, genera una potencia, digamos, en nuestros países de la región para que la sociedad civil pueda intervenir. Es un mecanismo más, hay muchos mecanismos que creo que se pueden hacer, y allí me parece que estas ideas de participación pueden resonar, digamos, muy interesantes. Obviamente que la participación no se da solamente en estos casos, sino también la sociedad civil. Si ustedes también acceden a redes, pueden ver que hay una enorme cantidad de personas, sobre todo de personas digamos, de las nuevas generaciones, que están mucho más involucradas que, por lo menos, yo, que soy un clase 60, 60 y largos, digamos, las nuevas generaciones están mucho más empapadas, mucho más sensibles. De hecho, digamos, en los colegios y en algunas universidades, la idea del concepto de ambiente, del cuidado del ambiente, de la preservación del ambiente, establecer mecanismos sensibles a partir de la sociedad que tenga más vinculación con estas cosas, por suerte, digamos, está presente. Pero obviamente acá falta una pata muy importante, ¿no? Que a veces es lo que hace que a veces haya algún diagnóstico de que, bueno, las cosas no terminan de avanzar, y que a veces son las decisiones de los gobiernos, ¿no? Entonces, allí una a veces de las dificultades que sobre todo a veces suele observarse son cuando se reúnen, por ejemplo, en el marco de la discusión del convenio de cambio climático, los avances que a veces eso puede tener, y bueno, entonces, y las decisiones por parte de los gobiernos de ver si qué posibilidades existe de mutar o de ir transicionando o pasando la transición de aquellos, por ejemplo, dentro de otros problemas de los combustibles fósiles a los renovables. Obviamente, digamos, las problemáticas son muchas, son muy variadas. También otra de las cuestiones que, digamos, suelen ser muy por lo menos desde hace unos 10 o 15 años, empieza a verse que en lo que tiene que ver con el crimen organizado, empiezan a tener una incidencia muy grande en los crímenes ambientales, ¿sí? Los grupos organizados tienen una incidencia muy importante, y de hecho, todo lo que tenga que ver con el tráfico de especies, digamos, de fauna silvestre, de árboles y demás, está ni más ni menos que dentro del tercero o cuarto de los tráficos que más rédito a estas organizaciones criminales tienen. Entonces, desde hace muchos años empieza a ver, sobre todo desde el año 2019, 2020, 2021, empieza a haber por parte de los organismos internacionales digamos, una apelación a que los gobiernos locales empiecen a establecer mecanismos ágiles, y sobre todo que aquellos que investigan los delitos, que esencialmente somos los que participamos en el Ministerio Público Fiscal, empiecen a tener dentro de sus propias políticas criminales digamos, las investigaciones que privilegien, en este caso las investigaciones, sobre todo las investigaciones contra el tráfico de animales, sobre todo con una mirada con lo que decía recién del cambio climático. Entonces, que ese es un tema que en muchas ocasiones no se hace, la relación que tiene, digamos, los efectos que tiene el crimen organizado en el ambiente con el cambio climático. En lo que tiene que ver también con justicia abierta, digamos, hay casos, y digamos, algunos colegas acá seguramente pueden también, digamos, hablar con alguna autoridad. Existen algunos ejemplos en la región en donde lo que tiene que ver con cambio climático, la capacidad de que algunos gobiernos empiecen a mostrar cuáles son los avances que cada uno de esos gobiernos realiza en el marco del cambio climático, también es un elemento súper importante. Esto también tiene que ver con las posibilidades de brindar a la sociedad cuáles son, digamos, los deberes que se están realizando, digamos, algunos países en ese sentido. El tema del cambio climático para mí es uno de los temas fundamentales que en estos momentos debemos tener, digamos, mayor atención, y sobre todo creo que
debemos tener algún nivel de política clara. Algunos, en lo que tiene que ver, digamos, el Ministerio Público, los organismos que investigan y persiguen delitos, en lo que tiene que ver con su fusión. Pero otros, en lo que tiene que ver el gobierno, el Poder Ejecutivo y demás, deben generar las instancias necesarias para promocionar, informar y a ir indicando cuáles son aquellos desafíos que tiene y aquellos que ha cumplido. Primero porque es una obligación internacional a partir de acuerdos internacionales, digamos, el Acuerdo de París y demás. Pero lo cierto es que también tiene que ver ni más ni menos con la necesidad de tener un ambiente que no genere, digamos, las consecuencias que tenemos hoy. Hoy por hoy, estos inviernos con temperaturas altas, la verdad que a mí por lo menos me genera algún nivel de interrogante o de zozobra, digamos, de qué pasará en el futuro, digamos, ¿no? Porque la verdad es que esta idea de que cada vez, digamos, en las reuniones de los científicos de manera regular empiezan a ir mirando cuáles son las modificaciones que va teniendo en el clima y empiezan a advertir cada vez con mayor claridad una relación absolutamente directa entre la actividad humana y el cambio del clima. Entonces, me parece que ahí también hay otro elemento en donde digamos, puede abordarse la problemática ambiental. Como dije, las lecturas sobre el ambiente, creo que ya más o menos estoy más o menos en tiempo, no quiero, no sé si el resto tiene alguna pregunta o alguna mirada, que podamos ir complementando esto que acabo de decir. Podemos hablar también de algunas cosas más específicas de derecho, no me animaría de otras disciplinas porque claramente no las manejo, pero me parece que lo interesante de un espacio así es ir cruzando algún nivel de disciplinas y de ideas, y bueno, y obviamente también de, ¿por qué no?, de algunas instancias que hayan tenido, y bueno, poder colocarlos acá para ir viendo. Como acabo de decirles, quizás algunas instancias, como en el caso de Uruguay, que ha empezado a mostrar sus números en cuanto al cumplimiento del cambio climático, es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchos otros, pero bueno, paro acá y a ver si podemos seguir avanzando con algún punto o con algún interrogante que exista puntualmente.